Señor, de ti. Queremos que nos bendiga esta mañana, Señor, que usted sea el centro de todo servicio, Señor, de esta mañana, Señor, y con hermanos, Señor, salgan gozosos, Señor, de este lugar, Señor, porque esta es casa de oración, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor, al coro, Señor. Queremos, Señor, que todo salga perfecto, Señor, porque es para ti, Señor. Por eso en esta hora te alabamos, te bendecimos, te honramos a ti, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor. Vamos a estar al coro.
ese Cristo nosotros alabamos el día de hoy. Y sus misericordias se han renovado nuevamente para nosotros. Amén. Así que con ese gozo, hermanos, vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Tengan todos buenos días, que Dios les bendiga mucho. Bendigo al Señor por este día que nos permite estar reunidos bendiciendo el buen nombre de nuestro Dios. Amén. Bendigo a Dios. Está el hijo de nuestra hermana Hilda, perdón, hermana Hilda. Que Dios les bendiga, bienvenido. Dios les bendiga. Está Joanina y su esposo, tratar de decirle que Dios les bendiga. Y bueno, visitan la familia de nuestro, bueno, el matrimonio que está aquí, jóvenes, que el Señor les bendiga. Y tenemos la grata, no visita, ver a nuestro amado hermano Justo, que le extrañamos. Cuando lo vi, de verdad que mi corazón se alegró mucho. Que Dios les bendiga a todos, sigámonos gozando en el Señor. Edith le manda mucho cariño y está bastante resfriada, muy resfriada en realidad. Se estuvo cuidando incluso dentro de la semana para poder ir ayer a Longoy. Y llegó cansada, llegó muy cansada, se nota que sus bronquios están bien malitos. Y hoy día está bastante mal y mañana tiene que trabajar, así que, pero dijo, como es porfiadita, voy a ver si hoy día en la mañana no, pero en la tarde quiero bien, así que no sé si, yo le dije no puedes ir, pero bueno, amén, así que ella le manda mucho cariño, recién hablé con ella nuevamente, estaba con mucha tos, pero le manda muchos cariños, que Dios les bendiga mucho, amén, bendiciones para cada uno. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a nuestro pastor. Hermano, en su Biblia, en 1 Pedro 2:9 dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Pongámonos en pie con ese mismo palabra que dice el Señor, que somos nación santa. Vamos a alabar al Señor, vamos a seguir a Alfa y Omega, principio y fin. Gracias, yo soy. Gracias, yo soy. Murió por nosotros en la cruz. Aleluya. Aquel que cargó el peso, Señor, de nuestros pecados. Te honramos y te adoramos. Señor, sabiendo que hoy día un pueblo muy grande, aleluya, sigue en ayuno, Señor, pensando que su Dios, pensando que su creencia, pensando que su profeta le dejó un buen lineamiento. Señor, ellos están perdidos, más nosotros entendemos que tú eres el Dios verdadero. Jesucristo, el Hijo de Dios, el único Dios. Te adoramos, Señor, te honramos. Recibe, Señor, la adoración. Y por misericordia, Señor, habla a través de tu palabra, porque tu pueblo oye, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Quiero bendecir al Señor por el tiempo que vamos a tener para poder escuchar la palabra del Señor. Esta es la primera de una serie de conferencias. Quiero bendecir al Señor por lo que Él, ¿verdad?, ha estado haciendo con la iglesia. Bendecir al Señor ayer por nuestras amadas hermanas Dorcas. Viajaron a Tocoy, de ellas. Les tocó evangelizar, caminar mucho, comer muy mal. De verdad, pero tuvieron un lindo tiempo. Yo bendigo al Señor porque hoy día también están acá, ¿verdad? Muchas de ellas. Gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Seguimos un tiempo muy lindo también de comunión, de coinonía, y creo que es importante a ustedes dar gracias a ustedes también por el esfuerzo realizado, porque sabemos que de alguna forma igual se tocó parte de sus finanzas, ya que ustedes tuvieron que ahorrar, tuvieron que juntar sus pesitos para poder viajar hasta ese lugar. Y esperamos que haya sido todo reconfortado, ¿verdad? Y cubierto
presencia de nuestro Dios. ¿Amén? Edith le manda mucho cariño, como le dije recién, ella se quedó en la casa, ella se estuvo cuidando para ir ayer, pero en realidad ya ha estado bastante complicada de su resfrío. Por lo menos puede hablar. Llegó un momento dentro de la semana que estaba muy asustado porque no hablaba nada, no podía hablar, pero gracias a Dios ha estado mejor y hoy día en el fondo se está cuidando porque le toca trabajar también y bueno, es un tema particular de ella, de su trabajo. Yo le dice, va a pedir licencia y siempre se me acumula el trabajo ni un brillo, que si alguien lo hiciera, yo feliz pido licencia. Bien, bueno, para muchos he sabido que a mí me gusta mucho el tema de trabajo en equipo, eso lo trabajé mucho en la empresa donde yo me desempeñé por 21 años. El trabajo en equipo es un tema que a mí me apasiona mucho y creo que es muy bíblico, ya que fortalece, ¿verdad?, las debilidades de otro y potencia a aquellos que son fuertes en ciertos temas. Es un tema que en realidad me apasiona mucho y siento que Dios de alguna forma ha usado a personas a través de la historia para justamente usarlo como parte de su equipo. Es increíble cómo llamó a personas. Por poner un ejemplo, a Abraham, siendo un idólatra, viniendo de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Le dijo, no, quiero formar contigo una nación, un equipo de trabajo, y van a ser gente muy cercana a mí. Le dijo, pero tienes que cumplir ciertos requisitos. Aléjate de tu tierra, le sirve la adoración, las costumbres, aléjate de todo aquello. Yo te mostraré una tierra nueva donde no existe lo que está acá, pero no para que lo traigas. Por eso aléjate de tu tierra, pero también aléjate de tu parentela, aléjate de toda costumbre, porque te voy a hacer diferente, una nación sana. Quiso formar un equipo con Abraham y lo hizo, ¿verdad? Buscó a Moisés, un tartamudo, para formar un equipo de trabajo. Le dijo, conozco a tu hermano Aarón, sé que habla bien, sé que tiene fluido en palabras, ¿verdad? Empezó a formar equipos de trabajo. Siempre ha estado muy relacionado el proyecto de Dios con el hombre y ha elegido al hombre para que haga trabajos específicos, ¿verdad?, que apuntan a engrandecer su reino y a engrandecer su gloria. Y quiero compartir con ustedes acerca de un hombre Gedeón, no tengo problema en decirlo, siempre hago una introducción, ahora no, Gedeón de frente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de él, pero ¿por qué le dije que es una de mis primeras conferencias? Esta es una de las primeras conferencias, sino que es que el tema es muy extenso, no es que yo tenga conferencias ni vaya a otros países a dar conferencias internacionales, sino que de verdad es un tema muy extenso y creo que no podemos hacerlo todo en un mismo mensaje, en una misma prédica, en una misma exposición. Amén. Por eso quiero compartir con ustedes solo parte de ella y para ir quedando súper claro, ¿verdad?, paso a paso y en futuras prédicas ir dando a entender esto. Amén. Ustedes se dieron cuenta de la última prédica que yo hablé acerca de la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con Dios. Y como Dios a través de esa comunicación, lo que leímos en Salmo 81, como Dios a través de esa comunicación quiere entregarnos y hacer, ¿verdad?, la voluntad de Él. Si no hay comunicación es imposible formar un equipo de trabajo. Un ejemplo más claro, si no hay comunicación en el matrimonio es imposible sacar adelante ese matrimonio, ¿verdad? Es imposible. Yo una vez le leí, me parece, no sé si fue acá, no sé si fue acá o en algún, y esto es de verdad, en alguna exposición que hice en algún lado, acerca de unos señores que iban unos ingleses, norteamericanos que fueron a Irlanda, ¿verdad?, de vacaciones, y andaban viendo, ¿verdad?, buscando la casa que iban a tener como gringos, muy preparados. Fueron y quisieron ir a ver la casa donde ellos querían arrendar para ir en sus vacaciones. Fueron y se las voy a... voy a hacerlo como introducción, voy a hacerlo muy, muy rápido. Y resulta que fueron y dijeron, esa casa nos parece muy bien.
una pradera maravillosa, una vista espectacular. Fueron para allá y dijeron: Señor, queremos ver la posibilidad, ya que se arriende esta casa, queremos ver en nuestras próximas vacaciones venir acá. Y el Señor le mostró toda la casa, la vista, donde podían tomar café o té, ¿verdad? A la hora del té, como buenos ingleses. Y empezaron a mostrar todas las praderas. Era un lugar enclavado maravilloso. Y se fueron, se llevaron los correos electrónicos, los Twitter, llevaron todos los contactos. Y la dama, la dueña de casa, se preocupó por algo. No le mostró jamás el baño. Entonces le dice: voy a poner mi nombre. Estimado señor Iván de Irlanda, ¿verdad? Me pareció preciosa la casa, estamos en trato, pero no me dio la explicación acerca del WC o de la WC. Y él dijo: perdón, fue un detalle que se me escapó. Para usted poder ir a ese lugar necesita tomar una locomoción. Ahora, si usted arrienda su auto, usted tiene, en 15 minutos llega a la WC. Y usted podrá, si llega temprano, podrá tener la mejor silla, la mejor ubicación. Estas son de felpas rojas, ¿verdad? Y quien está a su lado podrá tener una grata conversa antes de que comience todo aquello. Y empezó a hablar así, y la persona seguía leyendo y decía: bueno, usted podrá ver que eso generalmente se llena, es un espacio muy público, muy especial, va a pasar un momento muy grato. Y empezó la persona esta a darse cuenta de que estaba hablando y ella no entendía nada. Dijo: ¿cómo será en Irlanda el WC? Resulta que a lo que se refería este señor, y luego dice: estimado señor, no entiendo cómo puede ser un lugar tan privado que allá lo hagan público. Entonces dijeron que necesitaban una mejor comunicación. Él se refería a una capilla Westin no sé cuánto, que era la WC para ellos. Y lo que estaba preguntando ella era por el baño. Imagínense, ella se estaba imaginando que los baños eran públicos y que quien estaba a su lado podían conversar tranquilamente. Y que eran unos asientos de felpa rojos maravillosos. Se necesita una buena comunicación, ¿verdad que sí? Y Dios necesita con nosotros una buena comunicación. Quiero leer con ustedes solo una introducción acerca del llamamiento de Gideón y cómo Dios se presenta, cómo Dios le habla claro y cómo Dios lo elige para ser parte del quinto, si no me equivoco, juez sobre Israel. Amén. Le voy a invitar a que honremos la palabra del Señor y nos pongamos en pie. Ya oramos por la palabra del Señor. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió
envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Me puede tomar asiento? ¡Ay! Lo dije. No se las voy a dejar. Jueces capítulo 6. Perdón. Jueces capítulo 6. Yo estoy seguro que los jóvenes ya sabían, porque buscan ahí en su teléfono, ponen, ¿verdad?, a Gedeón y listo. Bien. Ahí, ¿por qué llegué hasta acá y no leí la historia completa? La historia es maravillosa, en realidad es una historia pero maravillosísima, que por eso no se puede, creo, bien explicar solamente en un par de minutos, sino que necesitamos mucho más tiempo. Pero para ir entendiendo cuál era el contexto, la historia, ¿verdad?, que se estaba viviendo, es de la siguiente manera. El pueblo de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así comienza, ¿verdad? ¿Y qué es para usted hacer lo malo? Todo aquello que va contra los preceptos de Dios, ¿verdad? Pero más abajo, lo que acabamos de leer, el Señor le dijo: yo te voy a introducir en una tierra, pero tú no debes de temer a sus dioses. No de temor, sino que de honra a sus dioses, ¿verdad? No de miedo, de espanto a esas imágenes, sino que de honrar a esos. Y parece que el reclamo iba por ahí. Iba como por un tema específico, que el pueblo de Israel, al hacer lo malo, ¿verdad?, el hacer lo malo era la consecuencia de su error. Y la consecuencia de su error, la consecuencia de adorar dioses que no era Jehová, traía como consecuencia el hacer cosas horribles, ¿verdad? El honrar y hacer sacrificios que no eran aceptos o agradables a Dios. Pero ¿quién era este pueblo Madián? Y quiero empezar por ahí, porque aún no aparece Gedeón, sino que hasta el final. Sino que, pongámonos en este contexto, Israel se olvidó, si eso es el tema, perdió la comunicación con su Dios. Vamos a volver nuevamente a la comunicación. Israel perdió esa comunión con Dios, y al perder la comunión con Dios, pierde toda relación con Dios. Se hizo amigo de otros dioses falsos, por lo tanto perdió la comunión con Dios, perdió ese lazo, y al no haber comunión con Dios, pierdo la comunicación con Él, ¿verdad? Y como consecuencia, un aislamiento. No sé para dónde va la micro, dirían los jóvenes. ¿Se acuerdan del Salmo 81, verdad? Esa exclamación de parte de Jehová: ay, si mi pueblo, solo si mi pueblo me hubiera obedecido, hubiera escuchado mi voz.
Hubiera bastado solamente eso y hubiera destruido, ¿verdad? ¿Cómo los bendecería? Y empieza a hablar el Salmo 81 así desde el corazón, pero realmente del corazón el profeta empieza a hablar en el Salmo 81. El profeta Asaf. ¿Se acuerdan ahora? Cuando perdemos la comunión con Dios, perdemos la orientación, y el pueblo de Israel obviamente perdió la orientación. Y venían pueblos que adoraban a dioses, imágenes, adoraban o tenían otro tipo de costumbres. Y vamos a ver quiénes eran los madianitas. Si ustedes pueden leer en Génesis capítulo 25 en el versículo 2, más o menos, para ir, alguien que pueda leerlo fuerte para compartirlo. Génesis 25:2. Voy a ver si podemos leerla de un poquito antes. Amén. Del 25:1 y 2 mejor, para que se entienda. Ya. 1 y 2, versículo 1 y 2. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Sara, la cual le dio a luz a Isaac, Median, Isaac. Amén. Entonces, ¿de quién era hijo Madián? Su padre era Abraham. Y ese nombre lo conoce, ¿verdad? ¿Y Abraham a quién más tuvo? A Isaac. Por lo tanto, Madián, el padre de los madianitas, era medio hermano de Isaac. Por lo tanto, sanguíneamente eran familias de Israel. Oh, increíble, ¿verdad? Los peores enemigos, los quienes destruían, también tenían linaje o corriente sanguínea de Abraham. Por lo tanto, los madianitas no eran personas muy lejanas al pueblo de Israel, eran conocidos, sabían de dónde venían. Y así como los padres, y ya comienza hablando un poco, ¿verdad?, de Gedeón, dice, sí, nuestros padres nos contaron, él sabía quiénes eran los madianitas, de dónde venían, cuál era su origen. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 33. Si alguien puede leer. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 33. Los hijos de Madián, Kefa, Efer, Hanok, Abía y Esa, todos estos fueron hijos de Setura. Bien, para confirmar un poco, entonces los madianitas eran hijos de Setura, ¿verdad? La concubina de Abraham. Pero ¿dónde vivían los madianitas? Si alguien puede leer Génesis 25, el versículo 5 y 6. Génesis capítulo 25, versículos 5 y 6. No. 25, 5 y 6. ¿Alguien que lo tuviera? Ya. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. David vino a él desde Edad y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Parece que no. Vamos a leer allá. Cuando venía a
Ese es el 5. ¿Y el 6? Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Amén. Amén. Excelente. Eso. ¿Se dan cuenta por qué se generan conflictos? ¿Verdad? A su hijo Isaac le dio lo mejor. Esto fue lo prometido para mi descendencia, ¿verdad? Y Dios cuando lo iba a sacrificar, le dijo, ofréceme o sacrifica a Isaac, tu único hijo. Por lo tanto, fue reconocido por Dios como su único hijo y le dio obviamente lo mejor. Pero los hijos de la concubina los mandó lejos de su hijo. Y se empezaron a generar obviamente conflictos y enojos. Esos son los orígenes. Por eso es importante ahora entender, ¿verdad?, quiénes eran los madianitas. Ellos vivían para el lado oriente. ¿Qué persona de Madián le suena muy familiar? A ver si conocemos a Moisés. Lo hemos pasado ahora y el otro día hablamos nomás en la escuela dominical. Jetro, sacerdote de... Había cierto conocimiento de quién eran los madianitas, ¿verdad? Hasta cierta relación, ¿verdad? Moisés, su suegro, era de Madián. Era de Madián. Por lo tanto, no era un pueblo desconocido para Israel. No eran, ¿quiénes serán? No sabemos nada. Sí los conocían, sabían perfectamente que eran hijos, ¿verdad?, de Abraham, de una descendencia que él envió lejos, que no quería saber nada de ellos, y a los hijos de Israel los dejó, ¿verdad?, en la tierra que Dios le había prometido que iba a ser para su descendencia, su hijo, su único hijo, Isaac. Amén. El pueblo de Israel entonces estaba habitando en la tierra, ya había pasado todo el tema de Moisés, ya se habían entregado la tierra a través de Josué, ya estaba viviendo otro proceso y ellos estaban instalados. Los regalones de Jehová, ¿verdad? El pueblo amado, el pueblo que estaba dispuesto a darle todo, simplemente se olvidó de Jehová, adoró a otros dioses. Y Dios, ¿verdad?, dijo, hay unas personas que conozco. Dijo, los voy a entregar en manos de ellos. Porque definitivamente no reconocieron la voz de Dios. Y permitió por voluntad de Dios, ¿verdad?, que este pueblo viniera y arrasara todo cuanto producía Israel. Al extremo de casi llevarlo a un país en quiebra. Si un país no tiene productividad, es un país inerte, es un país que no genera empleabilidad, que no genera riquezas para sí. Es decir, si no había producción de grano, no había alimento. Si las personas o los pueblos madianitas atacaban, ¿verdad?, y comían de su carne, ellos no tenían productividad, no había crecimiento, no había reproducción, no había nada. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel se encontraba en paz y empezaba a trabajar en la tierra, los madianitas lo estaban mirando de lejos y decían, todavía no crece nada, no hay nada que ir a hacer allá. Y ya cuando estaba, ¿verdad?, produciendo la tierra, ellos atacaban y se alimentaban. Los madianitas básicamente también eran, quiero decir, que eran pueblos nómadas. Ya ellos andaban de un lugar a otro, pero no entraban normalmente a Israel hasta que Dios los permitió. ¿No le parece cómo conocí esta historia? A veces a nosotros nos vienen cosillas y decimos, pero ¿por qué nos viene esto, Señor? Y no nos damos cuenta que ahí estamos clamando, que cuando no nos pasa nada no nos acordamos de Dios, pero cuando nos viene algo, ay Señor, pero yo soy tu hijo, ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Y sin darnos cuenta, nos damos, o inconscientemente, empezamos a clamar a Dios, y eso fue lo que pasó con Israel. Lo que hoy día nosotros vivimos también.
Que cuando estamos bien, ¿verdad? Es fácil cantar, amados. Es fácil bendecir al Señor. Es fácil asistir a la iglesia porque estamos normalmente bien y creemos que eso es lo normal. Cuando estamos con dificultad a veces nos cuesta. Nos cuesta. Bueno, algo muy similar para que vean que la historia no cambia mucho. Le sucedió a Israel. Amén. No digo que es una regla general, y yo quiero que ustedes lo entiendan. Por favor, esto no es una regla general, que cuando le sucede algo es porque ha dejado de clamar. Cuando a veces nos sucede algo, Pablo mismo vivió situaciones complejas y no es que él haya estado alejado de Dios. Dice que estuvo con náufrago muchas veces, que fue dado por muerto, que lo golpearon 29 menos 1, algo así, 30 menos 1, con varillas, en fin, Pablo las vivió todas. Hambre, persecución, frío, desnudez, todo lo vivió Pablo. Y no es que se haya alejado de Dios. Tenemos que vivir situaciones también nosotros y eso nos da crecimiento, nos va dando madurez, nos va dando esperanza en el Señor. Pero básicamente lo que estaba viendo el pueblo de Israel era eso, una lejanía, ¿verdad? Y una como normalidad dentro de su estado. Dijo, bueno, estaba todo normal, ya como que no necesitamos de Dios, ahora vamos a hacer las cositas de nuestra pinta. Mira, hay un Dios que es simpático, hay esta imagen que no es tan mala, y mira lo que será, veamos y conozcamos su historia, y se iban tras dioses ajenos y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios permitió que viniera este pueblo, que no era un pueblo desconocido, que no era con costumbres desconocidas para Israel, sino que ellos sabían que era un pueblo voraz, que era un pueblo que andaba de lugar en lugar haciendo daño, era un pueblo medio familiar de ellos, que eran hijos de Abraham, que habían sido desechados lejos de Isaac. Amén. De repente llega un hombre de Dios al pueblo de Israel, a un pueblo que se había ido a la montaña, a hacer cavernas en las montañas. ¿Se imagina un papá tratando de salvar a su hijo, verdad? O a su familia, a su esposa, para vivir en una caverna? Se habían alejado de los valles, se habían alejado de los lugares planos, de los lugares fértiles, para irse a una caverna, porque en esto había que salvar simplemente la vida. En esa misma condición estaba todo el pueblo, en cavernas, en minas, en lo que sería algún socavón por allí, ¿verdad? Viviendo en la montaña. Y viene un siervo del Señor y empieza a cantarle las grandes maravillas que Dios había hecho con sus antepasados. Yo creo que ese profeta lo único que quería el pueblo de Israel era tomar de las mismas piedras que habían sacado para hacer la caverna y lapidarlo. Si es como cuando tenemos mucho hambre que alguien diga, es rico el sabor a asado, por Dios, qué rico a los que les gusta la carne, o a los que les gusta el dulce, qué rico es el kuchen, y nosotros nuestras tripitas pero crujiendo de hambre. Eso estaba viviendo el pueblo de Israel también en ese momento. Viene un profeta de Dios y empieza a decirle, de esta forma Dios se ha manifestado, ustedes fueron sacados de tierra de servidumbre, ¿verdad? De manos de los egipcios, y mostró la grandeza de Dios y hizo esto y hizo esto otro. Y por eso Gedeón sabía muy bien la historia del pueblo de Israel. Y cuando se le aparece el ángel, ¿verdad? Estaba él en un lagar donde se hacía vino. No era normalmente como se cogía el trigo se separaba de la paja, es que se molía, se secaba, dejaba secar, se molía, ¿verdad? O se pisaba, se hacía una trilla, ¿verdad? Y luego se levantaba y el viento llevaba, ¿verdad?, lo más liviano y caía lo sólido al piso. Pero un lagar, ¿cuál es la característica? Que es un lugar cerrado, que es para hacer vino, para exprimir uva, no puede haber mucho viento. Y él estaba escondido allí, haciéndolo, no como un varón valiente, sino que como un cobarde, porque no se atrevía, pero él lo quería hacer y levantaba. Yo creo que a lo mejor sido un par de palitos para ir, el resto caía. No tenía que hacer doble el trabajo, lo tenía que hacer 4 veces para tratar de poder limpiar el trigo, y se le aparece a alguien casi en forma sarcástica y le dice, varón esforzado, valiente. ¿Qué valiente? Si estaba atemorizado allí en una caverna, ¿verdad? En una cueva, no tenía nada de valentía. Era un muchacho que tenía
miedos, que sabía quién eran los madianitas. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? A ver, diría como diría, a ver, ¿qué me viene a hablar de Jehová? ¿Dónde está aquel Dios que nos dijo, nos contaron nuestros padres, poderoso? Mire cómo nos tiene, mire cómo estamos. Aquí estamos todos escondidos. Pero no fue capaz de hacer un autoanálisis y ver cuál era el origen de que ellos estaban viviendo esa situación. Pero Dios, que quiere trabajar con nosotros los hombres, ve mucho más allá de la situación que nosotros estemos viviendo. Dios conoce mucho más allá de lo que puntualmente nosotros estamos viviendo, independientemente que nosotros no seamos capaces de analizar y ver el origen por qué estamos viviendo cierta situación. Pero insisto, hermanos, para que tratar de vivimos a veces situaciones no necesariamente porque nos alejamos. Quiero que lo entienda, es parte de nuestro crecimiento el enfermarnos. No es porque nos enfermemos nosotros nos alejemos de Dios, es parte de lo que tenemos que vivir acá en la tierra, ¿verdad? Yo siempre me he imaginado, lo editan después, me cortan esta parte. Yo siempre me he imaginado que si el Señor anduvo descalzo y se pegó en una piedra, no es que su dedo santo no se le haya puesto morado, yo creo que se le puso igual morado y perdió la uña. No sé cuántas veces se andaban a pie pelado, pie descalzo, con sandalias, tal vez cuando grande, pero cuando chicos andaban jugando como todo, ¿verdad? Me imagino que era así. Si le salió sangre cuando estaba en la cruz, tuvo que haberse puesto más de alguna vez un dedo del pie con la uña morada, me imagino yo. Porque era 100% hombre, ¿verdad? Amados en el Señor y amadas en el Señor. Era solo un paréntesis. Estaba viviendo Israel una situación compleja de lejanía, pero ahora estaban ellos empezando a clamar a Dios. A raíz de las circunstancias que estaban viviendo, ellos en particular, por la lejanía, por haber buscado dioses ajenos, por estar haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dios permitió que viniera este pueblo de Madián, ¿verdad? En los amalecitas a atormentar su vida. Pero no era capaz Gedeón, pese a que el Señor sabía quién era, no fue capaz de mirarse a sí mismo y decir, sí, en realidad nuestros padres nos mal orientaron, hicimos lo malo ante los ojos de Jehová. Sino que lo primero, cual ser humano, si Gedeón era un ser humano, reclamó por esa situación en particular que estaban viviendo. Y no dijo, sí, en realidad nosotros hicimos lo malo, nosotros cometimos el error, sino que empezó a reclamar. Y yo siempre me he imaginado esta imagen, ¿verdad? Hablando el ángel de Jehová bajo este lugar a la sombra, ¿verdad? Y riéndose en Gedeón, diciendo, Gedeón, me lo imagino, esto no está en la Biblia, pero de verdad que me lo imagino diciendo, tiene buen carácter este chiquillo, tiene carácter, esto es lo que me interesa. Pero ahora amoldarlo para lo que yo lo necesito. Amoldarlo para lo que yo lo necesito. Dije que esto iba a ser una introducción a mensajes futuros. Y quiero que usted entienda esto. Gedeón no estaba en este momento siendo el varón que llegó a ser más adelante. Él estaba disminuido. Él había sido neutralizado por los amalecitas. Su padre lo había mal orientado tal vez, producto de que era parte de la familia de Israel y que habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Había sido, sin lugar a duda, mal dirigido, no había hecho en algún momento tal vez lo correcto, pero Dios había visto en él algo especial. Dios había puesto los ojos en Gedeón para hacer algo tremendo que iba a cambiar la historia.
amados en el Señor, tal vez no estemos en el momento pic de nuestra vida. Hemos sido disminuidos por enfermedades, hemos sido disminuidos, ¿verdad?, por vecinos que nos dicen a veces que van a puro perder el tiempo, por compañeros de trabajo que lo único que hacen, ¿verdad?, a veces es ahí atormentar nuestra vida. Se nos ha presentado un prototipo de éxito en el mundo, que aquel que tiene, ¿verdad?, muchas facilidades para muchas cosas, eso es el éxito. Y el éxito hoy día se mide en valor económico, es decir, dependiendo del auto que tengo yo he sido exitoso, dependiendo del celular que porte yo soy exitoso. ¿Quién dijo que es así? ¿Quién le dijo que era así? El éxito de Dios no lo mira de esa forma, porque Él no está, ¿verdad?, Él no está gobernando el mundo de la manera que se está llevando actualmente. Él quiere gobernar nuestra vida para que nosotros seamos sus hijos y su gobierno celestial. Qué tremendo. Hermanos y hermanas en el Señor, tal vez usted ha sido disminuido, ha sido atormentado, tal vez esté viviendo un momento difícil en su vida hoy día, y que el entorno le está diciendo no has sido exitoso porque estudiaste, porque esforzaste, porque hiciste esto, y miramos para el lado. Yo le decía hace unos días a una persona, tal vez usted se siente el menos exitoso, va a llegar un momento en que se va a cuestionar y va a decir, tengo tal edad y ¿qué tengo? Dijo, ya me pasó, pastor. Me junté con los compañeros de universidad y todos llegaron en auto y yo llegué en colectivo. Y empecé a cuestionarme, estudié tantos años y veo el éxito, cómo le ha ido bien a ellos, y yo no tengo ese mismo nivel de éxito. Pero le dije, la gran diferencia es que tú conoces a Cristo. Y eso no tiene valor. Es que tú tienes tu nombre ya en los cielos. Y qué lástima por ellos, porque ellos no lo tienen. Tú has sido un hombre exitoso porque conociste la verdad. Eres un profesional en la tierra, pero conociste la verdad. Amados, Gedeón estaba viviendo un tiempo difícil, donde los actos le estaban diciendo, eres un perdedor, vas a morir, y lo más probable es que vas a trabajar para mí sin recibir un peso. Pero el Señor le dijo, tú realmente eres una persona valerosa, eres esforzado, eso me interesa, con eso quiero trabajar, con eso quiero trabajar, el resto no importa. Amados y amadas en el Señor, ustedes fueron los elegidos por Dios para llevar adelante una labor importante. El diablo se está encargando de decir, no son exitosos, no les va bien, no prosperan bajo la mirada y la prosperidad que lo que mira el hombre. Pero quiero decirle que ustedes son exitosos porque tienen a Cristo en su vida. Qué tremendo si pudiéramos portar hoy día nosotros una credencial de ciudadano del cielo. Imagínense, usted portaría eso si tuviéramos algo físico. Usted tiene la ciudadanía, ¿verdad? Más que chilena, boliviana, guatemalteca, del país que usted sea, ¿verdad? Chilena, como dije anteriormente. Chileno, me salió bien chileno. Por allá hay de la nacionalidad que sea. Nosotros pudiéramos portar, imagínense, un tremendo pasaporte que diga ciudadano del cielo, de la nueva Sion. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted, amado, es una persona exitosa porque ha conocido a Cristo, porque el Señor ha puesto sus ojos en usted. El diablo se está encargando de decir que no estamos, ¿verdad?, capacitados para esto y para esto otro. Pero el Señor hoy día le viene a decir, varón y mujer esforzada y valiente. Te voy a decir, pero sí me han contado, ¿verdad?, que el Señor en algún momento hizo un milagro. Yo no lo he vivido. Y créanme que Gedeón hasta ese momento no había visto nada. Solo fracasos.
y escondido y tímido allí, viene alguien a decirle que era valiente. ¿De qué valentía me estaba hablando? Si estaba donde se hace el vino, donde es un lugar cerrado, donde no corre viento, estaba escondido, tratando, ¿verdad?, de juntar un poco de grano para llevar alimento a su casa. Pero Dios había puesto su mirada en él, así como el Señor puso la mirada en nosotros. Y hoy día Dios nos está diciendo: varones, iglesia esforzada y valiente. Y el diablo quiere destruirnos, sí, quiere destruirnos. Y está haciendo una pega excelente, pero con esta iglesia no lo va a poder hacer. Con la iglesia de Cristo no puede hacerlo. Porque las puertas, y se lo repito 1000 veces, las puertas del infierno no pueden pararse frente a la iglesia. Si usted ha sido dañado o dañada cuando era chico, ¿verdad?, cuando era pequeño, en el área que haya sido, quiero decirle que usted es un amado y una amada de Dios. Que usted tiene un valor incalculable para Él. Que hoy día usted porta un pasaporte del reino de los cielos, y eso no tiene precio. Gloria al Señor para siempre. Que el éxito no lo medimos por cuánto tenemos en nuestra cuenta corriente. No estoy diciendo que no es necesario. No estoy diciendo que no, aquí no sirve de nada. Estoy diciendo que usted tiene un real tesoro en los cielos. Gloria al Señor. Amados, quiero dejar hasta acá el mensaje. Usted puede seguir leyéndolo y se va a dar cuenta de la tremenda hazaña y el trabajo en equipo que hizo el Señor con Gedeón. Y después le empezó a decir: Gedeón, estas personas no me sirven. No, de momento, ahora, en este momento no las puedo ocupar, que se vuelvan. ¿Usted vio la película de los 300 o alguien la pudo ver? 300. Salió de acá. Salió igual tiro, salió de acá. No sé si lo habrá leído, de verdad que no, pero sí, el Señor ya lo había elegido y ya había hecho esta película de valientes. Y lo había hecho en la vida real, no en una serie. Solamente formando un pequeño equipo de trabajo, lograron un tremendo éxito. El asunto es, primero, que nosotros escuchemos al Señor. Creamos que Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Y cosas grandes no estoy hablando, hermanos, de números, estoy hablando de su voluntad. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de creerle a Dios. Estoy hablando, ¿verdad?, de hacer lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer. Y Pablo dijo: soy siervo inútil porque no se me ha ocurrido nada, todo lo ha hecho el Señor. Eso tenemos que hacer. Y no creernos, ¿verdad?, porque logramos esto o logramos esto otro, porque no hemos logrado nada. Todo el éxito y la gloria pertenece a nuestro Dios. Amén. Amén. Amados, amadas, quiero invitarle a ponerse en pie. Hoy día, como ciudadanos de Sion, ¿verdad?, de la nueva Sion, vamos a orar a nuestro Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amén. Primero porque nos ha hablado en nuestra vida. Porque me está diciendo que ustedes son amados, que yo soy amado, usted es amado y amada del Señor. Que es algo importante para Él. Y que quiere trabajar con eso que usted tiene. Amén. Quiere trabajar con eso y no con otra cosa. Quiero leerle lo último que leí. El versículo 12 del capítulo 6 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado, valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de madianitas? Y mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel en mano de los madianitas.
que te quede, lo que le quede, hermano. Tal vez estamos ya a punto. Con esta es necesario ponerla a disposición del Señor. Es que ya no tengo ánimo. Si esto eran reclamos de Gedeón, eran solo reclamos. Solo reclamos. Ya no quedaba fuerza, si estaba disminuido, tal vez estaba hasta flaco, tal vez estaba casi esquelético. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Amados y amadas, con lo que tengan, con la fuerza que le quede, bendigamos al Señor. Digámosle al Señor: Señor, aquí está, mi fuerza te la entrego a ti. Estoy pasando esta condición, pero entiendo que tienes todo en control. Entiendo que está todo en tu control. Amén. Usted diga: yo no puedo hacer nada, porque estoy enfermo, estoy enferma. Con esa su fuerza, bendiga al Señor. Amén. Esta es la primera de muchas series de verdad que creo que este tema hay que seguirlo. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias. Sí, Señor, amén. Aquí está tu iglesia, Señor. Si el diablo ha querido disminuirnos, no estamos disminuidos para nada. Señor, aquí hay mujeres esforzadas, valientes, que están diciendo no al pecado. Hombres que se están negando al pecado, Señor. Jóvenes, Señor, que no han querido doblar sus rodillas tras las corrientes que hoy día están siendo, Señor, llevados los jóvenes. Señoritas, Señor, de la misma forma que se están guardando para ti. Dios amado, aquí está tu iglesia, esforzada y valiente. Tal vez arrinconado por las leyes que están saliendo, tal vez arrinconado por noticias que de repente suceden, Señor, y que nos llegan y nos quieren disminuir. Señor, pero aquí estamos. Queremos presentarnos con las fuerzas que nos están quedando. Señor, estamos aquí ofrendando, Señor, y entregando nuestras fuerzas a ti. Recíbela, Señor, como olor grato. Es tu iglesia, Señor, es tu pueblo. Señor, amado, aleluya. Y aunque antes, Señor, margaritas atormentándonos, Señor, queriendo dañar nuestras vidas, mi Dios, nos vamos a ceder. Tú estás con nosotros y eso es nuestra fortaleza. Tú estás con nosotros, Señor, y esa es nuestra fortaleza, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por levantar nuestras manos. Gracias, Señor, por decirnos que somos muy amados tuyos. Gracias por tratarnos, Señor, de esforzados y de valientes. Gracias, Señor, por querer formar un equipo de trabajo con nosotros. ¡Qué privilegio, Señor! ¡Qué privilegio trabajar contigo! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Padre. Porque portamos el gozo de la salvación. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pedimos, Señor, que tu bendición siga en nosotros, Señor. Para nosotros, Señor, ser canal de bendición a aquellos que viven sin luz, aquellos que viven en la oscuridad. Señor, permite, Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo nos guíe. Permite, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Ser, Señor amado, esforzados y valientes para llevarnos, Señor, a lo que tú quieras emprendernos. Gracias, Señor. Tu bendición es por nosotros y en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.